¿cómo ves tú o por qué se genera que después de tantos años sigamos estudiando y pensando a estas personas que tú describes en tu libro como ejemplos? Y es muy común escuchar, es que, te voy a poner un ejemplo, Hitler, pero fue un gran líder. ¿Por qué? Pues porque lo siguieron. Entonces, tú explicas muy bien en tu libro y me encantaría escucharlo de ti, que profundizaras, porque el tema de por qué nos compramos, ya describiste varias razones. Dijiste, son encantadores, suelen ser muy histriónicos, no lo dijiste, pero suelen ser muy histriónicos, suelen ser muy estudiados, suelen ser personas que resultan encantadoras para las masas, ¿no? Y que si no te detienes a cuestionarte y como a poner un poquito más de juicio en las cosas que prometen, porque muchas veces lo platicábamos, no es alcanzable lo que prometen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué pasado y presente se siguen repitiendo? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos estudiando incluso a los del pasado como grandes ejemplos a seguir? Mira, a las personas, a todos, y hay que incluirnos todos, nos gusta creer, nos gusta tener fe. Somos irracionales, somos más o menos, pero siempre nos manejamos más por el corazón y por las tripas. Por el cerebro. Evidentemente que la educación, la lectura, la ilustración, la racionalidad, pues nos va corrigiendo el tema de los instintos y de las tripas y de los impulsos. Uno puede tener impulsos de simpatía o de antipatía sobre ciertas personalidades o ciertas posturas, es lo más natural del mundo y eso prevalece muchas veces, eso hace que siempre, de alguna manera, siempre estemos orientados por nuestras filias y por nuestras fobias. Pero educándonos y leyendo y racionalizando, pues tú vas moderando estas filias y estas fobias. Como se estudia la historia, por ejemplo, en México tenemos un enorme vicio de estudiar la historia de una forma muy maniquea, de considerar a los personajes de México como muy, muy, muy buenos o muy, 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 muy malos. Y entonces así, tú eres más joven y ya no creo que haya sido tan el fenómeno con ustedes, con esta generación, pero en las nuestras, y sobre todo en las anteriores, y pienso en el presidente, por ejemplo, Andrés Manuel, la historia siempre tuvo esa perspectiva de muy, muy buenos y muy, muy malos. Entonces nos prejuiciaban a entendernos como país. Y eso fue muy dañino porque siempre nos fuimos con los instintos y siempre nos fuimos con las filias y fobias irracionales. Y no Bueno, veíamos. si no recuerdo mal, lo mencionas en tu libro, ¿no? El suceso este muy conocido de ¿qué hora es? La que usted diga, señor presidente. El tema del presidencialismo mexicano. Pero mira, el asunto es que no vemos y no entendemos a los líderes políticos en sus contextos. Benito Juárez, ¿quién fue en realidad Benito Juárez en su contexto histórico? Y bueno, por supuesto que tuve grandes virtudes como dirigente y dio grandes aportaciones, pero también tuvo defectos, era un ser humano y también era un político. Y los políticos muchas veces tienen que ir a contrapelo de la moral y de sus propios principios si es que quieren tener éxito. ¿Y qué pensaba Benito Juárez de Estados Unidos? ¿Y qué pensaba Benito Juárez de las relaciones económicas y de los indígenas? Y te vas a dar cuenta, ya que haces un análisis objetivo, de que tenía concepciones muy distintas a las que el mito nos dice que tuvo, a lo que nos enseñan en las escuelas. No es cierto muchas cosas de las que Benito Juárez decía yo o hacía, y él tuvo en sus propios contextos que hay que entender errores, arbitrariedades, era muy autoritario en algunas cosas, muy demócrata en otras, muy legalista en algunas cosas, en otras no tanto, en fin, pero entender lo que era un ser humano que vivía una época muy particular que también habría que entender y que por lo tanto los defectos y las virtudes del personaje pues hay que ubicarlas bien y ver, bueno, Juárez fue bueno por esto, no tanto por aquello, en algunas cosas se equivocó, pero hay que entender el contexto, pero bueno, ya te exige un esfuerzo de racionalidad y de conocimiento. Es más fácil decir, Benito Juárez fue muy bueno porque derrotó a los franceses, fusiló a Maximiliano y fue liberal. Y ya con eso, pues ya vas creando una figura, un mito de la historia. Fue la segunda transformación, o no sé qué número
de transformación. Y los malos, Maximiliano, Miramón, Porfirio Díaz serán los malos, porque Porfirio fue un dictador y Porfirio masacró y reprimió y se religió y los conservadores, etcétera, cuando Porfirio Díaz fue la continuidad natural de Benito Juárez. Si Juárez no fue Porfirio Díaz porque murió, si no hubiera sido un dictador igual, pero bueno, lo que te quiero decir es que no se entiende a los personajes en sus contextos y en sus dimensiones y en sus retos y en sus defectos y en sus virtudes. Todos los personajes tienen claroscuros, unos más claros, otros más oscuros, pero toca a uno pensar en ellos como lo que fueron, seres humanos que tuvieron sus realidades, sus contextos, sus aportaciones, sus grandes virtudes, pero que también tuvieron sus limitaciones y defectos, sus insuficiencias. Pero lo que a la gente le gusta es creer en los mitos, creer en la facilidad de pensar que hay buenos y malos, y de que los buenos nos dieron patria y que los malos eran unos traidores todos, y evidentemente que eso ayuda a una narrativa histórica manipuladora que muchos dirigentes llegan a manipular a favor de su propia posición política. Y es lo ideal sería que uno tuviera la capacidad de ubicar en la mayor medida posible a cada personaje y a cada dirigente en sus realidades y en sus contextos históricos. Y no idealizarlos, no endiosarlos o no estigmatizarlos nada más gratuitamente y de entrada. Eso es muy difícil que se haga, porque la gente, como te digo, nos gustan las facilidades, los atajos, los contrastes, pero lo ideal es eso, entender el tema del liderazgo, pues desde ese punto de vista de que los líderes al final de cuentas son seres humanos que responden a sus necesidades y sus contextos y a las que no conviene a final de cuentas idealizar, simplemente comprender y tomar lo bueno y tomar lo inspirador de ellos y lo malo o lo más cuestionable, conocerlo y entenderlo. Pero eso te requiere ya de un esfuerzo de educación, de cultura, intelectual que pues mucha gente no está dispuesta a hacer. Por eso te digo, el liderazgo es el que uno realmente te vas construyendo en la vida para salir adelante. No esperar a que te resuelvan los problemas, sino entender que uno tiene que resolver sus propios problemas en esta vida y no idealizar irracionalmente a personas, sino entenderlas en todo su contexto histórico, social, político, etcétera, ¿no? No comprársela tan fácil, ¿no? No, ¿Cuál es el reto más grande hoy que tenemos nosotros como sociedad para cuidar estos juicios, no comprarnos tan fácilmente todas las promesas, ser un poquito más racionales, ser un poquito más intelectuales, porque también lo dijiste así? ¿Cuál es nuestro mayor reto en este momento? ¿Y cómo le vamos a hacer? Porque hablaste de Donald Trump, hablaste de AMLO, hablaste de Hugo Chávez, de muchos de ya de nuestros días. vivimos una época muy difícil, Lucio, muy difícil en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos personajes como Donald Trump, que es un mentiroso, es un narcisista, es un tramposo, es un sujeto que pierde las elecciones y ahorita, hoy por hoy, está buscando a ver cómo se las roba de la manera más cínica, más abierta, más descarada posible y que aún así, a pesar de todos sus visibles defectos, 70 millones de norteamericanos fueron a votar por él. Es algo verdaderamente increíble que debemos de pensar. Y no solamente él, sino todos estos dirigentes populistas que hay a lo largo de todo el mundo. Pero aquí es otra vez donde tienes que imponerte la disciplina de racionalizar las cosas y no nada más despreciar a los dirigentes populistas diciendo, ay, qué horror, ay, qué estúpidos los que votan por Donald Trump, ay, qué tontos los que votan por Andrés Manuel. No, ¿por qué están ahí en el poder? Y entonces haces una autocrítica. Bueno, ¿por qué están ahí? Pues porque lo que había antes estaba mal. Porque lo que teníamos, por ejemplo, en México era corrupción, malos gobiernos, malas administraciones, cinismo, mentiras, élites que no se preocupaban por el bienestar de la sociedad, y en fin, todo eso fue prohijando un profundo descontento de la sociedad respecto a sus gobernantes, al PRI, al PAN, a lo que teníamos, que todavía tenemos por ahí, pero que no dieron el ancho para gobernar a la sociedad. Entonces vimos de repente surge un político sin duda astuto como es Andrés Manuel, que sabe hablarle a la gente, que sabe tocar
sus descontentos, sus indignaciones, por otro lado bastante legítimas, porque la gente estaba harta de una situación que ya era intolerable, pero el problema es que Andrés Manuel lo que ofrece es el Mesías, las soluciones fáciles, el blanco y el negro, y el voluntarismo, es decir, la idea de que las cosas se pueden porque sí, porque yo lo quiero, porque yo lo imaginé, porque yo soy un hombre providencial, yo soy bueno, yo soy honesto, yo soy la justicia sobre la ley y los demás son derrotados morales, porque yo soy la autoridad moral. Pero la gente cansada, harta de lo que tenía antes, pues de buen grado, de buen gusto, cree en un dirigente que le vende todo este discurso irracionalista, voluntarista, falso, pero que a final de cuentas abre una esperanza o por lo menos encausa un profundo descontento de la gente con lo que tenía antes, con el status quo. Y en Estados Unidos vemos algo parecido con el señor Trump, sectores importantes de la población norteamericana descontentas con las élites intelectuales, políticas, económicas que hay en el país y que de repente un demagogo astuto es capaz también de aprovechar todo el coraje social para llegar al poder con estos discursos facilones, con esta demagogia, con estas mentiras que la gente quiere creer porque lo quiere creer, porque está harta de lo que teníamos antes. ¿Y por qué? Pues es donde las élites gobernantes tienen que hacer un ejercicio de autocrítica, de decir, a ver, estos señores, ¿por qué están en el poder? Nada más porque sí o porque la gente es muy tonta, eso es muy simplista. Es porque las élites gobernantes fallaron en su labor de hacer sociedades más justas, más igualitarias y proporcionarle a la gente las herramientas para tener igualdad de oportunidades y salir adelante en esta vida que se logra con una mejor educación y con mejores mínimos de bienestar para toda la población de un país. Ahí se falló y estamos pagando la consecuencia con la llegada de estos dirigentes. ¿Y por qué siguen votando 70 millones de personas por un personaje tan impresentable como Trump? Pues porque siguen muy enojados y porque no hay todavía una respuesta por parte de las clases desplazadas, de las élites desplazados, para resolver los problemas de las mayorías. Es un problema complejo, todos estos problemas son complejos, pero entender estos liderazgos mesiánicos, cómo han llegado al poder, por qué se sostienen en él, por qué siguen siendo tan populares, gobernantes que a todas luces son profundamente ineficientes. En México tenemos ya 100,000 muertos por coronavirus, 1,000,000 de casos conocidos. Y eso es un fracaso a todas luces. Y el señor presidente acaba de decir que estamos manejando muy bien el problema. Y la gente se cree, pues es que hay que pensar, pues, ¿por qué está pasando esto? ¿Y qué podemos hacer como sociedad responsable y como élites intelectuales, gobernantes de este país, económicas, para que esta situación se corrija? No es fácil. No, no creo que sea fácil No, no me puedo quedar sin preguntarte. ¿Consideras que ha habido un buen liderazgo en gobernantes de la historia contemporánea en México? pues no, por eso estamos metidos en el problema que tenemos. Porque ¿qué pasa en México? Que tenemos 70 años de hegemonía de un solo partido, que fue el PRI, y que acostumbró a la sociedad mexicana a la conformidad, a la flojera, al recibir cosas gratuitas del gobierno, a que las elecciones pues, no servían para nada porque ya sabías que había un solo partido que siempre iba a ganar, pero que te estableció un sistema de clientelismo político, de mecenazgos y de dirección y de liderazgo autoritario. Este esquema que duró 70 años empezó a hacer agua, empezó a fracasar, porque las realidades económicas en el mundo a partir de los años 70, 80 empezaron a cambiar y el modelo económico y político mexicano empezó a quebrar, empezó a quedarse completamente desajustado de lo que estaba pasando en el mundo. Entonces viene una democratización del país, empieza a haber elecciones competitivas, empieza a haber una efectiva división de poderes. México tiene una democracia más o menos funcional, ya se pierde la hegemonía de un solo partido, en un mundo más competitivo, mucho más complejo de lo que habíamos vivido el país durante muchas décadas cuando el PRI gobernaba a la nación, pero este sistema de democracia muy endeble,
muy insuficiente, pues no resuelve los problemas nacionales. La corrupción, lejos de desaparecer, inclusive la percepción es que se incrementa a partir del fin de la hegemonía priista, el crecimiento económico sigue siendo muy exiguo, las injusticias y los desequilibrios sociales se siguen acentuando, la violencia crece, la seguridad pública entra en crisis, y entonces empiezan a hacer esa idea de que estábamos mejor con el régimen anterior autoritario, de lo que teníamos con esta democracia, que era una alternancia entre el PRI y el PAN, pero que pues, no se resolvieron, la gente no sentía que los problemas de fondo del país estuvieran solucionándose. Con los gobiernos de Vicente Fox fue un hombre que despertó muchísimas esperanzas y que a final de cuentas desilusionó. Después Vicente Calderón, que nos mete en el problema de la guerra del narco y que lejos de resolver el tema de la corrupción, por ejemplo, lo acentúa. Y después con el Peña Nieto, el regreso del PRI, que bueno, pues un liderazgo también muy deficiente. Entonces la gente empieza ahí a tener lo que se llama la añoranza autoritaria. Llega un personaje que es representante de la vieja clase política, porque eso es Andrés Manuel, a decirte, porque en el fondo lo que quiere es regresar a lo que teníamos antes, cuando el PRI gobernaba el país y salíamos más o menos de los problemas de manera muy engañosa, con clientelismo, con mecenazgo, con dirigencia autoritaria, con hiperpresidencialismo, con una figura nacional, el presidente que concentraba todo el poder, cuando eso es completamente imposible porque el mundo moderno ya no lo permite, pero es lo que vende el regreso a un pasado mítico, a la dirección de un presidente omnipotente que supuestamente es capaz de resolver por sí mismo los problemas con enorme voluntarismo, y por supuesto que no es la solución, pero el problema es ese, que la democracia exigua que tuvimos en México por muchos años, desde la época del presidente Cedillo hasta el triunfo de Andrés Manuel en las elecciones, no resolvía los problemas y quizá llegó en algún momento dado a agravarlos. Y por eso pues se pierde la brújula, se pierde la capacidad de tener un liderazgo efectivo en el país, y por eso pues la necesidad de ver si viene un señor, un mesías que nos ayude a salir adelante, cosa que no sucede desgraciadamente. Entonces, ¿qué puedo decir de los gobiernos que hemos tenido en México? Que han sido muy deficientes, que la democracia que tuvimos en los primeros años de este siglo y a partir de finales del siglo pasado, pues fue muy limitada, muy ineficaz, muy poco funcional, y que por eso pues, el país está en una crisis de liderazgo con un personaje que ahora no está dirigiendo, según mi punto de vista, bien al país. Y desde la perspectiva de Pedro Arturo Aguirre, no ha habido un buen presidente en la historia contemporánea en México. ¿Para dónde vamos? ¿Qué va a Pues pasar es que ahora? mira, ahí es donde piensas que es un buen presidente, sin caer en la trampa de que el buen presidente es el que te va a resolver todos los problemas. Entonces, ¿qué es un buen presidente? Entonces, cuando uno piensa, bueno, buenos presidentes más o menos recientes o del siglo pasado, te remontas un poquito antes y, bueno, piensas en Lázaro Cárdenas y la nacionalización del petróleo, a la figura de Cárdenas pues, habría que analizarla también en sus claroscuros, desde luego, pero viene una serie de presidentes que van a gozar de estabilidad económica y política, el caso de Alemán, de Ruiz Cortines, del presidente López Mateos, de Gustavo Díaz Ordaz, que todos ellos van sobre la ola de lo que se llamó el desarrollismo estabilizador. El país crecía más o menos 6% al año, se creció la clase media, crecieron Una las ola progresista urbanas, fuerte. entonces una ola progresista que no le llegó a toda la población porque un buen sector quedó marginado de este desarrollo económico y social, pero bueno, es un país que crecía y un país que estaba en auge relativo. Lo malo es que vemos crecimientos, vemos progreso y no podemos evitar que surjan siempre muchos provechos mal encausados, ¿no? O sea, muchos abusos y muchos se pueden generar lo que al final del día pueden ser entendidos como, lo voy a decir así, monopolios, no por ser monopolios, sino por haber sido producto de algún beneficio, pues, no Claro, merecido, ¿no? clases consentidas, Exacto. clases privilegiadas, mala distribución del ingreso, y es un desarrollo y es un crecimiento engañoso porque no beneficia a toda la población. Entonces, tú vas a tener entonces un porcentaje de la población descontento,
Ahí vas a Correcto. tener bombas de tiempo porque esa gente no está gozando del desarrollo nacional y tarde o temprano te lo va a cobrar. ¿Qué pasa en los años 70? Que este modelo, por una serie de razones que es muy largo explicar, entra en crisis. Entra con la devaluación de Echeverría y después la crisis con el José López Portillo, y vienen gobiernos, los llamados neoliberales, satanizados ahora por Andrés Manuel, que tratan de subir al país en el ritmo y en la tendencia internacional que se llama neoliberal, de privatizar empresas, de poner orden en las finanzas públicas, de apoyar a la iniciativa privada, de abrir al país a las inversiones extranjeras y a los mercados internacionales, pero se hace mal. Entonces, cuando dices, por ejemplo, ¿quién es el que impulsa más este camino de México a la integración del país a las tendencias económicas internacionales en los últimos años del siglo XX? Pues es Carlos Salinas. Pero cuando otra vez haces, vamos a ver, Salinas trata de incrustar al país en las tendencias internacionales con el llamado neoliberalismo, pero cuando te das cuenta que muchas de sus políticas son otra vez para beneficiar a sus amiguitos, a sus grupitos, a sus monopolios, como lo acabas de decir, entonces vuelves a pasar lo mismo. ¿Cuál neoliberalismo? ¿Cuál reformas estructurales? Si a final de cuentas es otra vez favorecer a las élites de toda la vida, a las aristocracias, a los grupos en el poder, Correcto. pues no ¿Y estás resolviendo el problema de fondo. a dónde vamos? ¿Qué es lo que ve Pedro Arturo Aguirre que va a pasar? Porque ahorita con todo esta retaíla de nombres y de liderazgos del pasado y ya entrando al presente, ¿para dónde vamos? ¿Qué va a venir en México? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Pues mira, estamos en una situación muy delicada, porque fracasaron los gobernantes del pasado reciente, los gobernantes del PRI y del PAN le fallaron al país, no resolvieron los problemas de desigualdad social, de violencia, de crisis de seguridad pública, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un personaje redentor que busca regresar al país un pasado mítico, que es profundamente narcisista, que es un absoluto megalómano, eh, víctima, según mi punto de vista, de grandes resentimientos personales, lo cual también lo obstaculiza para ser un buen líder. Y yo creo que vamos a tener un sexenio, lo que queda de él, muy difícil, muy conflictivo, porque tenemos un gobernante que está megalomaníaco, y acuérdate que definimos al megalómano como el divorciado de la realidad, un hombre divorciado de la realidad, enamorado de su proyecto de país y de historia. Él quiere pasar a la historia. Él quiere que en 100 años los niños estudien a Andrés Manuel como el Benito Juárez del siglo XXI. Eso es lo que él quiere. Eso es absurdo. Entonces yo veo 4 años desgraciadamente muy difíciles. Pero si me preguntas, bueno, ¿y entonces qué? Pues por supuesto que regresar a lo que teníamos antes no es una respuesta. Lo que necesitamos en México y lo que necesitan muchos países en el mundo es una democracia, sí, pero una democracia social que alcance a todo el mundo, que le dé ciertas garantías de bienestar a la mayor parte de la población, al mayor número de población posible, y que no nada más beneficie a ciertas élites y sectores que siempre son los ganones, pase lo que pase en el país, sino que trate de diversificar y de ampliar la base social, las clases medias, la posibilidad de que la gente lleve a sus niños a buenas escuelas con un buen nivel educativo para darles herramientas de competencia y enfrentar la vida de una manera mucho mejor, de darles alimentación, de darles mejor garantías de salud, en fin, estos niveles de bienestar que le da una democracia plausible es lo que tendríamos que construir en México. Ni regresar al pasado, que nada más prohijó desigualdad y violencia y corrupción, pero tampoco enamorarse de un dirigente mesiánico que no dudo que tenga muy buenas intenciones, pero que está divorciado de la realidad y entregado a sus prejuicios y a sus resentimientos. A mí lo que me encantaría ver, y puede salir de Morena o de algún movimiento de civil o ciudadano, Un pues independiente. alguien Es que que ese es un pudiera tema que yo decir, veo, oigan, porque no se para trata de no caer, no regresar al pasado, para reconocer no que caer los en lo 20 mismo, millones de mexicanos que votaron por López Obrador no se equivocaron, tenían razón.
se equivocaron porque el personaje pues tiene muchas limitaciones, pero lo que están exigiendo es lo que hay que cumplir. Es Se un cambio, necesita claro. un gobierno que pueda dar una democracia que respete los derechos humanos y las garantías individuales y los derechos públicos y la Correcto. división de poderes, pero que también trabaje por mejorar la situación económica social que hay en el país, porque si no, no vamos a ir a ningún lado, y que también entienda que vivimos en un mundo interrelacionado en el que México tiene que ser cada vez más competitivo. Otra vez el tema del liderazgo, ser de los mexicanos líderes que compitan, que venzan a los retos que nos impone el mundo, el ambiente internacional. Y Andrés Manuel no tiene esos tamaños, no le gusta entender al mundo, ¿no? Es muy vernáculo, es muy Sí. macustaña, con todo respeto, ¿eh? Y lo que había antes, pues tampoco sirve porque eran grupitos frívolos, de corruptitos, de rateritos que nada más iban a ver cómo se enriquecían y cómo se hacían más poder. Pues tristemente eso obviamente tampoco sirve. ¿Dónde habrá un liderazgo que no sea mesiánico, que sea inteligente, que sea responsable, pero que inspire al mexicano, a los compatriotas a salir adelante y que también pues procure un mayor bienestar social para mitigar en la mayor medida posible los enormes problemas y las deudas históricas que tenemos en este país con los más marginados, con los más pobres? Es bien, te estaba hablando de algo hercúleo, muy difícil. Ya uno se conformaría con que, pues un Andrés Manuel, pero pues más aterrizado en la tierra y menos entregado a sus sueños megalomaníacos, algo así. Ojalá existiera, pero hoy por hoy veo difícil. Este gobierno yo creo que ha perdido el rumbo y esperemos que lo que viene pueda haber algún tipo, un perfil que vaya orientando al país a esta democracia social y a esta capacidad de México de enfrentar la realidad social y económica que hay en todo el mundo. Ese es el liderazgo, el que te enseña a enfrentar la realidad, amigo. Lo que hay en el mundo, lo que está allí, no lo que te estás imaginando, soñando. Como Sí, no que te tenga que, no que te prometa llevarte de la mano, que te enseñe a caminar o que cuando menos te fortalezca para que puedas caminar solo. Yo te agradezco muchísimo la conversación y yo antes de cerrar quiero hacerte una pregunta y voy a hacer una mecánica que hago generalmente. ¿Pedro Arturo Aguirre es un buen líder? No, Pedro Arturo Aguirre es un estudioso, es un lector, es alguien enamorado de los libros, es alguien enamorado del estudio, de la historia, un curioso, alguien que tiene pues un profundo interés en este tipo de personajes, de los dirigentes que hacen la crítica a los dirigentes, porque por un lado me atraen, por supuesto, te decía, yo empecé con la idea de querer ser yo un gran presidente de México y trabajé con Muñoz Ledo, con varios personajes más que inconfesables, que vas estudiando y que vas entendiendo y que vas, bueno, no es esto, pero por un lado, ¿por qué me atraen tanto? ¿Cuál es la magia de estos personajes? Y por otro lado, ¿qué es lo que debería de ser? ¿Qué es lo que verdaderamente un líder debe de ser para un pueblo, para ser constructivo? Entonces, pero soy nada más estudioso. Yo abandoné hace muchos años la idea de ser político, de ocupar puestos públicos. Y por otro lado, el otro tema que me apasiona, además de la megalomanía y el poder y los dirigentes, es el tema del anarquismo. Acabo de escribir esta novela que se llama El Eso te iba a Proceso. preguntar, ¿qué era? El Proceso de la Malatesta es una novela sobre anarquismo. A verla. No, no, Malatesta, no. Enrico Malatesta fue un gran pensador anarquista italiano del siglo XIX. Y aquí, pues, es un poquito, pues, lo que describo y de lo que platico, entre otras cosas, es justamente de cuál es la idea anarquista, de la idea anarco-individualista, sobre todo. Y Bueno, eso tiene ya que sé ver cuál es mi siguiente libro. Oye, con el tema de los liderazgos, pero cuando tú eres tu propio líder, cuando tú sabes emanciparte a ti mismo, no depender de que te resuelvan los problemas, pero no por eso desentenderte de la sociedad y de la posibilidad que tú tienes de ayudar al resto de las personas. ¿Qué liderazgo es el que me gusta o el que podré yo ejercer? Quizá ayudar como profesor y como conferencista a un poquito, por lo menos, dar luz en estos temas y decir, como líder,
Yo te advierto de los líderes. Y recordando la mejor de las campañas políticas que yo he visto en mi vida, que también he estudiado mucho campañas políticas electorales, decir como aquel candidato que en la propaganda decía el locutor, solamente hay una persona que puede solucionar tus problemas, solamente hay una persona que puede alumbrar tu futuro, solo hay una persona que puede resolver tu destino. Entonces va subiendo el candidato en la sombra y uno piensa, pues van a hablar del candidato, y cuando aparece el candidato dice, y esa persona solamente puede ser tú. Ese es el liderazgo que me Qué encanta. diferencia. El que te inspira a ti y el que descubre el líder que hay en ti y no te está vendiendo narcisismos ni megalomanías. Magnífico. Me ¿No? encanta, te agradezco muchísimo la plática y yo para cerrar te voy a decir 5 palabras. Quiero que me digas la primera palabra que a ti te viene a la mente, que para Ándale, ti pues. es algo. Política, Híjole, ese es difícil. Política. Y no me viene política, porque tengo muchos sentimientos encontrados yo con la política, pero te diría que política es competencia, lucha. lucha, Política es lucha. crítica, 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 razonamiento. análisis, Mm, análisis, bueno, ya te dije razonamiento, pero dice análisis, honestidad. El que analiza es honesto, o procura hacerlo por lo menos. liderazgo, Liderazgo, sol y sombra. Pero es nada más una palabra, entonces tiene claro, oscuro. bien, sociedad. En sociedad te diría zoológico. Me encanta, qué bueno que la dejé al final. Sí, te diría rebaño. Bien, Es bien. complejo, pero ¿qué se me ocurre? Siempre que pienso en sociedad, pienso en un rebaño. Sí, sí, Es la sí. verdad. Me encanta tu perspectiva, me encanta haber podido concretar esta plática que para mí era como un sueño, me emocionaba Hombre, mucho gracias. seguir leyéndote. Ahora voy con tu otro libro, El Protocolo Malatesta. El Em, protocolo de la testa. Nos vamos a ver en el aula, voy a estar en tus Claro, cursos. claro. Y por supuesto, va a haber más personas, vamos a hablar seguramente, bueno, te vamos a escuchar de probablemente de Gorbachev, o ahí vamos a definir la fecha, próximamente me la compartes porque los voy a estar subiendo a redes sociales y se van a definir también dentro de estas 10 personas del límite que fijamos para que puedan asistir a esta masterclass que nos vas a invitar gratuita, y yo de todos modos me inscribiera a un curso. Te agradezco muchísimo, Pedro Arturo Aguirre, es un gusto en verdad enorme el poder haber concretado esta plática contigo. Lucio, fue un privilegio para mí, te lo agradezco de todo corazón y estoy siempre a sus órdenes. Con muchísimo gusto y gracias a todas y a todos que tuvieron la bondad de escuchar esta plática. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto, gracias por seguirnos, por acompañarnos como siempre, un placer, nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.